Les aviso que estamos grabando la sesión. Ok. Eh, yo no sé por qué me aparece mensaje en chat. Ok. El día de hoy no está reconociendo mi cámara, no sé por qué. Entonces, pues tendrán mi fotito toda la clase. Les pido una disculpa por eso. Yo espero que ya para la siguiente pueda arreglar este problema con la cámara. Mm, Pero antes de empezar la clase, quisiera preguntarles cómo van, ¿tienen alguna duda? ¿Qué tal van las tareas? Ya la mayoría ya me entregó lo que está pendiente y ya se los califiqué, pero no sé si alguien tenga alguna duda o algo en lo que les pueda apoyar. Yo tengo una duda. Ujú. La de Power BI de esta semana, básicamente, o sea, resumiendo, podría ser considerado como, pues, o sea, obtener indicadores de cobranza de esa información. Sí, sí, si quieres verlo de ese modo. Sí, es de hecho hacer un análisis general. O sea, es para que se vayan familiarizando con la herramienta. No necesito nada muy específico. Tienen un archivo de ventas que es para que metan los datos y juegan un poquito ahí, vean cómo funciona la herramienta. Y ya el segundo es en el que se les pide que hagan un análisis. Ahí si quieren hacerlo en forma de presentación, por mí está perfecto. Y se trata de que hagan el análisis en Power BI y me digan más o menos en base a su criterio qué es lo que está pasando ahí con los créditos. ¿Subimos el archivo de Power BI o no? Sí, sí puedes Va, subirlo. Si me suben únicamente el archivo de PowerPoint con capturas, también no tengo ningún problema. Pero si me suben el archivo de Power BI, pues qué mejor. de acuerdo, gracias. No hay de qué. Sí, Saúl, adelante. Sí, mi duda era parecida en la tarea, como la rúbrica mencionaba que debíamos de seguir el listado de preguntas, o creo que sigue el listado de anotaciones, no me acuerdo cuál era lo que dijo exactamente, pero como solamente teníamos el CSV y Power BI, la verdad es que no he revisado todos los videos, todo, entonces no sabía si más adelante en los videos decía qué rúbricas se iban a crear como KPIs, o pongo, o por lo que estoy escuchando ahorita, entonces se pone lo que como solamente para clasificar buenos, malos, o cuál es la tarea, cuáles son las listas de la tarea o qué está pidiendo, perdón. Sí, hay que hacer un análisis, ahora sí que en base a tu criterio, o de tu, pues actúas como el analista, entonces decir, por ejemplo, tengo tantos créditos y las personas en este rango de edad suelen tener este tipo de comportamiento crediticio y mis clientes potenciales pueden estar dentro de este rango porque son los que mejor manejan su historial crediticio. O las personas que tienen tantas tarjetas de crédito están más predispuestas a tener ese tipo de deuda porque, o sea, ese tipo de cosas. Vale, entonces el análisis lo puedo hacer yo, no hay un listado fijo de peticiones a llenar en Power BI, solamente es a consideración propia. Ujú. En Ok. un pasado sí había un listado fijo que nos pedía edad, crédito, tipo de deuda y demás, pero ya no está en el sistema. Entonces lo dejo a su consideración. Oh, ok, sí, ya me quedó más claro. Ok, vale, muchas gracias. No hay de qué. Sergio, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo tengo una duda y tengo en lo que es el BI, pero hice ahora sí que el reporte o el análisis en un documento vertical, es decir, en Word. Ujú. ¿Está bien así o lo paso a presentación? No, está perfecto. Si hiciste el análisis en Word, PDF, lo que tú consideres bien para tu presentación, ahí sí que en esta tarea tienen un poquito más de libertad en cuanto a presentación. Mientras sea un análisis completo y me incluya las gráficas de Power BI, por mí está perfecto, no hay problema. Sí, sí, de acuerdo. Ahora sí que colocaría lo que es también el BI ahí, ambos. Va, sí, con eso está Gracias. perfecto. No, gracias a ti. Arturo, Arturo, ¿Sí me puede adelante. escuchar? Sí, ya te escucho. Hola, ¿qué tal? Sí, es que lo que pasa es que quería
preguntar, porque no escuché en un principio. Yo estoy haciendo en base a los trabajos, bueno, primero fue el mapa mental y los otros Ujú. dos trabajos, hoy los voy a subir porque todavía no los he subido. Entonces, lo que yo estoy haciendo en base a mi análisis, estoy generando mi código en Python y lo estoy graficando en Power BI. Y estoy poniendo como screenshots y también necesito poner mi código o nada más, digamos que bueno, de mis resultados y mis gráficas. Si lo estás haciendo en Python para la solución de problemas, yo sí Ajá, preferiría que me pusieras el código para ver la justificación de tu procedimiento. ok, ok, muy bien. Sí, Esa era mi nomás duda más. para... Va, perfecto. Sí, nomás para tener como el procedimiento completo, porque sí hay veces que nomás me ponen el puro resultado y yo digo, ok, está bien, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Ok, Entonces, ok, sí, yo estoy aprendiendo a usar Power BI, entonces estoy batallando un poco, pero sí ya en eso ando. para las primeras 3 tareas, lo que es unidad 1 y unidad 2, no se necesita que las generes en Power BI. De hecho, si me quieres hacer las gráficas a mano, tomarles fotos y subirla, no tengo problema. Bueno, ok, no, está bien, está bien. Entonces nada más ando de proactivo. Muchas gracias, Marta. No hay de qué. Sí, tampoco se complican mucho la existencia porque sí tenemos muchas tareas. O sea, esta materia sí está pesadita en cuanto a tareas y yo sé que están un poquito extensas. Entonces, pues sí, hay que buscar el hacerlo también lo más sencillo para ustedes posible. Y sigue abierta la propuesta de que hagan equipos para que les aligiera un poquito la carga. Ahorita nomás tengo 2 equipos registrados, que de hecho creo que uno no me mandó nombres de equipo, pero ya lo vi en el sistema, en la plataforma, entonces no tengo problema. Pero si me ayudan mandándome mensajito, correo o lo que sea con maestra, vamos a trabajar en este equipo, mejor, porque si yo ya los puedo considerar y en cuanto reviso una tarea, pues solo reviso que los demás la hayan subido y solo tengo que revisar la tarea una vez y no 3 veces o 2 veces. Entonces es más fácil para ustedes y para mí. Va. ¿Alguna otra duda? ¿Algo en lo que les puedo apoyar antes de entrar al tema del día de hoy? Adelante, Sergio. Disculpe, es que yo no estuve en la clase cuando se armaron, bueno, comentaron sobre los equipos. Los equipos son ahora sí que a tu criterio. Si quieres trabajar en equipo está perfecto. Si no quieres trabajar en equipo también está perfecto. Ya depende de cada quien y de sus tiempos. Entonces, si quieres hacer equipo es cosa de que te pongas de acuerdo con tus compañeros, con quien tú quieras trabajar, y solo me tienen que mandar a mí un mensaje que diga, maestra, voy a trabajar con fulanito de tal y estos son nuestros IDs. Y yo con eso ya los puedo registrar. De acuerdo, muchas gracias. No hay de qué. Va. Creo que si ya no hay ninguna otra duda, pasamos a la clase del día de hoy. Uy, Arturo se nos fue. Ahí está. Va. Mm. El día de hoy vamos a entrar un poquito más a ver lo que son los tipos de datos. Vamos a hacer una pausa, por así decirlo, en la inteligencia de negocios y nos vamos a enfocar en los tipos de datos y la ética que va junto con los tipos de datos. Como sabemos, como hemos repetido mucho en clases pasadas, los datos son nuestra materia prima con lo que nosotros trabajamos. Depende del giro, depende del reporte que estemos haciendo, depende del área en la que trabajemos, es el tipo de datos que vamos a utilizar. Pero generalmente cuando estamos trabajando para una empresa, es muy importante cuidar los datos porque estos suelen ser privados, sensibles y clasificarlos es importante. Una correcta clasificación y manejo de datos nos ayuda a proteger la privacidad y cumplir con las regulaciones legales. Las regulaciones legales varían mucho de región a región, de país a país y depende mucho de con qué estemos trabajando. No es lo mismo, por ejemplo, estar trabajando con datos de producción que con datos bancarios. Varía muchísimo, pero nosotros al estar trabajando con datos, pues tenemos que cumplir con las regulaciones que nos corresponden. Aunque estemos trabajando, por ejemplo, en México, si estamos trabajando para una empresa de Estados Unidos o de Europa, también nos aplican las regulaciones que tienen allá.
Y otra cosa, algo que a mí me repetían mucho en clase, sobre todo cuando estábamos hablando de ciberseguridad y forense digital, es que ¿cómo se dice en español? La ignorancia de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Entonces, no porque no sepamos las leyes o no porque no sepamos las consecuencias que tiene, si nosotros faltamos a algo que está establecido en la ley, eso no nos exime de las consecuencias que este pueda llevar. Por eso es muy importante conocer las regulaciones que manejan, o sea, que aplican a los datos, depende de lo que estemos trabajando y las consecuencias que podemos llegar a tener. Hay diferentes clasificaciones de datos. Pueden ser tan grandes las clasificaciones o tan específicas, depende mucho del contexto en el que estemos trabajando, depende mucho de que esté acompañada la información, pero se suele dividir en 5 categorías principales. Estas categorías, un dato puede pertenecer a una o más categorías. Y también depende de la combinación de estas categorías, es el tipo de tratamiento que le tenemos que dar a estos datos. Esas clasificaciones son datos personales, datos sensibles, no personales, financieros y biométricos. Creo que unos son como muy obvios por el nombre, por ejemplo, financieros, pues todo lo que tiene que ver con números, con dinero, y biométricos, creo que lo hemos escuchado mucho últimamente, que es todo aquello que tenga que ver con nuestra persona más en fisionomía, por ejemplo, las huellas, el ADN, ojos, demás. Pero ¿quién me puede ayudar a definir, por ejemplo, qué son los datos personales y en qué se diferencian con los datos sensibles? Pueden levantar la manita o abrir el micrófono. Pues yo considero que datos personales es básicamente todo lo que o sea, lo que nosotros tenemos como, lo voy a ver desde perspectiva de trabajador, digamos nuestra dirección, nuestro número de teléfono, eh, digamos edad, fecha de nacimiento. ¿Y cuál otro dijo? Datos no personales serían básicamente lo que nos rodea, básicamente como empleado o algo así. ¿Ok? Sí, por ahí va la cosa. Datos personales es todo aquello que nos distingue como personas. Adelante, Saúl. Ajá, algo así iba a decir. Probablemente los dos son que nos pueden identificar, pero probablemente los datos sensibles, como su nombre lo dice, son mucho más delicados. Digamos, puede ser algo como registros de salud, números de registro de seguro social, información que de verdad al tocarse podría de verdad afectar económicamente salud, provocar cosas de demandas y de discriminación, y datos personales quizá no tanto. Por ejemplo, que trabajo en tal lugar y no es suficiente información como para llevarme a algo más extremo. Justamente. Vamos viéndolos ahora sí a detalle. Datos personales son todos aquellos que nos pueden identificar a nosotros como personas. No es lo mismo que yo diga María a que diga María Alejandra Cérez Velasco. O sea, María hay millones en el mundo, pero a lo mejor María Alejandra Cérez Velasco no hay tantas. Es nuestra dirección, nuestro número de teléfono, dirección de correo electrónico, CURP, número del seguro social, todo aquello que es específico a nuestra persona, o sea, que nos lea directamente a nuestra persona. Depende mucho del contexto. No es lo mismo que yo diga alumnos de la materia de inteligencia de negocios. El alumno fulanito de tal de la materia de inteligencia de negocios A18. Ahí ya nos liga más directamente. Es todo lo que nos puede identificar a nosotros como personas. Son datos no genéricos. Datos sensibles, como comentaba Saúl, son aquellos que ya revelan aspectos más íntimos de nuestra persona, aspectos que nos podrían llevar a discriminación, aspectos que pueden afectar la percepción que tienen los demás de nosotros, aspectos que a lo mejor no queremos que todo el mundo sepa, o sea, que no tiene ni siquiera por qué saberlo. Estos se clasifican, por ejemplo, registros de salud o datos de salud, orientación sexual, creencias religiosas, antecedentes penales, aquí también entra partido político, demás. O sea, datos que a lo mejor sí y no nos ligan a nuestra persona, pero que son particulares de nosotros y no queremos que se estén divulgando. Son datos sensibles. Por ejemplo, todo lo que son registros médicos no se pueden divulgar.
afiliaciones a partidos políticos, en algunos casos no se pueden divulgar. Todo ese tipo de cosas se trata como datos sensibles y no deberían de ser divulgados. Los datos no personales son aquellos datos más genéricos que no nos pueden identificar a nosotros como persona. Y también depende mucho del contexto. Son datos que nosotros podemos poner como anónimos, datos que son únicamente estadísticos o información agregada. Por ejemplo, alumnos que están dentro del rango de edad de los 20 a 30 años. Ahí es genérico, es información agregada. O también cuando contestamos una encuesta en anónimo que no tiene preguntas como sumamente específicas para identificarnos como personas, son datos no personales. Por ejemplo, el saber tu opinión, el edad, que no está ligada, o sea, edad no ligada a tu nombre, la carrera que estudias, tu profesión, a lo mejor salarios, estoy haciendo una estadística. Todo eso puede ser considerado dato no personal. Pero también aquí hay que cuidar si esos datos no personales están agregados de más contexto como datos personales o datos sensibles, pues pasan a una clasificación diferente. Los datos financieros son todos aquellos que están relacionados a finanzas tanto de una persona o una empresa. Historial crediticio, número de cuentas bancarias, ingresos, egresos. Datos financieros también se suelen poner como datos personales y datos sensibles. O si se usan para estadística, para datos no personales. Por eso les digo que depende muchísimo del contexto en el que estemos hablando y de qué información viene acompañada. Y por último, en nuestra clasificación son los datos biométricos. Es aquella que está basada en características físicas, biológicas, fisiológicas. Por ejemplo, las huellas dactilares, el reconocimiento facial, el ADN, el reconocimiento de pupila, todo ese tipo de cosas. Ya son datos biométricos, que es algo que ahorita está como muy de moda. ¿Dudas con la clasificación de los datos por el momento? Va, todo bien. Siguiente, principios éticos. Cuando nosotros estamos trabajando con datos, es importante que nos regulemos por los principios éticos. Es lo que nos distingue a nosotros como profesionales. Son confidencialidad, integridad y transparencia. La confidencialidad se basa en proteger la información personal y sensible contra los accesos no autorizados. Por ejemplo, si yo recopilo tus datos, yo te tengo que asegurar que únicamente van a ser usados para lo que tienen que ser usados y que no voy a estarlos divulgando. Y que a lo mejor yo, porque los tengo que analizar, sí me entero, pero no por eso voy a andarlos divulgando con medio mundo. Integridad es asegurar que los datos sean precisos y completos, que no estoy inventando datos, que no me los estoy sacando de la manga, que no es información incompleta que pueda así como sonar medio rara. Y transparencia es informar a las personas sobre cómo es que se van a recopilar, usar y compartir sus datos. Que aquí en transparencia es muy chistosa la cosa porque creo que aquí es donde todos fallamos un poquito, en la transparencia y en la confidencialidad. De las dos partes, tanto de cliente como de usar, bueno, como de la persona que elabora como la persona que da los datos. Levanta la mano, ¿quién de aquí se pone a leer todos los avisos de privacidad y términos y condiciones de lo que acepta y firma en su celular y en el banco y demás? A veces, ok. Creo que nadie. No, la verdad ni yo. Tenía un maestro en la universidad que me decía, tú pícala todo, o sea, pícala todo que sí, véndele todo al mal diablo y luego ya vemos. Depende, sí, o sea, cuando son cosas de banco, a lo mejor como que nos tomamos un poquito más de tiempo y le leemos un poquito más, como que le buscamos a las letras chiquitas, o cuando son contratos, por ejemplo, como que sí leemos un poquito más, pero yo les puedo asegurar que creo que ninguno de aquí lee todos los términos y condiciones. Hace unos años ya tiene bastante de esto. Yahoo hizo un experimento social, cambió sus términos y condiciones, no sé si se saben esa anécdota.
Creo que no. Ok, va. Lo que pasó con Yahoo es que, como muchas empresas, cambió sus términos y condiciones, pero una de las cláusulas ponía que al aceptarles vendías tu alma. Y lo curioso de este caso fue que nadie le puso que no. Y luego ya salió Yahoo a dar su comunicado de que pues todo el mundo les vendió su alma porque no leyeron términos y condiciones. Y también, por ejemplo, un caso muy sonado que hubo hace poquito fue el caso de Disney Plus. Ese fue, de hecho, creo que es de hace 2 años, es hace poquito. La cosa ahí fue que, que cosa que no me gusta Disney. Sí, sí pasa. Lo que pasó aquí fue una señora murió por negligencia en el parque, creo que fue una alergia muy fuerte que le dio, que fue un tipo de negligencia que tuvieron la gente de cocina dentro de los parques. La señora murió y el esposo demandó a Disney, a los parques, por la negligencia que tuvieron, ya que ellos informaron de la alergia y demás. Pero resulta que hay una cláusula dentro de términos y condiciones de Disney Plus que al aceptar términos y condiciones dice que no vas a tener ninguna acción legal contra la empresa. Y la empresa incluye los parques. Entonces Disney se estaba agarrando de eso para decir que no podían demandarlos porque en algún momento de su vida contrataron Disney Plus y pues como que, ¿cómo decirlo bonito? Que ya no valía porque pues ellos firmaron que no iban a arremeter contra la empresa en ningún momento. Y ya, o sea, como esos hay muchos, 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 muchos casos en los que nosotros no leemos realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitamos, a qué estamos accediendo. Exactamente, el caso de mete las publicidades específicas. Pues es que nosotros les estamos regalando todos los datos. Nosotros les regalamos todos nuestros datos y hay que recordar aquí que una vez en Internet, siempre va a estar en Internet. O sea, nunca se va a borrar y todas las redes sociales que nosotros utilizamos, pues les estamos dando acceso a todo lo que hablamos ahí, todo lo que subimos ahí, todo lo que buscamos ahí, pues ellos tienen acceso. Los registros de Alexa, por ejemplo, que escucha todo y te da un registro exacto de todo lo que te le estás regalando todos los datos y pues escucha todo lo que hablas. Y eso se va a bases de datos enormísimas en las que se hace minería de datos y de ahí sacan muchísima información y ya te dan, pues te ponen como cliente target para ciertas cosas. Y por eso las publicidades específicas y por eso de que dices, ay, es que mi celular me está escuchando porque estaba hablando de tacos y me empezó a salir un montón de recomendaciones de tacos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con lo que aceptamos. Mucho cuidado con lo que ponemos en internet y mucho cuidado también, pues, con cómo manejamos nuestras redes, nuestro celular y demás. Eh, Creo que pues, ahorita estamos en un punto en el que estamos muy confiados y como que nuestra información ya nos vale. No nos ponemos a pensar realmente en qué tanto estamos regalando. Y sí, como mencionaba Carlos, se reduce a un quiero o necesito lo que estoy comprando, pues lo acepto. Entonces, pero realmente a qué costo. Y yo me acuerdo mucho cuando tenía estas clases de ética cuando estaba haciendo el diplomado en ciberseguridad, es que ya entra este debate ético de qué tanto le estamos dando, por ejemplo, al gobierno con las cámaras de vigilancia y qué tanto ya es nuestra seguridad y qué ya tanto es control. O sea, ya es un debate ético muy grande que estamos viviendo ahorita con datos. Todo lo que nosotros le alimentamos, por ejemplo, a ChatGPT, nosotros estamos entrenando esa inteligencia artificial y aparte nos cobran cuando contratan el premium. Y pues sí, o sea, es el usuario el que lo está entrenando, lo estamos alimentando de nuestros datos y no nos ponemos a pensar realmente en cuánto estamos. Sí, sabe toda nuestra vida privada, justamente. Entonces, sí es algo en lo que tenemos que pensar tanto como usuario como persona que va a analizar los datos. ¿Qué uso se les va a dar? ¿Qué manejo se les va a dar? ¿Qué voy a hacer con ellos después de que lo utilicen? Y nosotros como usuario, ¿a qué estoy aceptando? Sí, o sea, el precio de la comodidad. Pues es un tema ya ético, es muy complicado. Ya nosotros el definir una línea, creo que estamos como condicionados ya por la sociedad en la que vivimos a
tienes que dar esta información para poder ser parte de una sociedad. Justamente lo que menciona Dirk, como el crédito social en China. Pues ellos, por ser parte de la sociedad, aceptan a eso y depende de tu comportamiento es el crédito que tengas y es el tipo de ciudadano que eres. Y yo creo que no tarda mucho para que nosotros lleguemos a ese tipo de sociedad y realmente todos son datos. Todo son datos. La cosa es el manejo que se hace con ellos y el uso que se les da. No sé, pues escuché a alguien que decía es una que va a revisar cualquier cosa. Pues que le preguntan a ChatGPT. Ay, no, eso sí ya no sé. Sí, bueno. No sé si desde aquí tengan algún otro comentario. ¿Qué opinan al respecto? Si le venden su alma a Yahoo o no. Pues es que hasta resulta como extorsión, ¿no? O sea, no es como que tan fácil podamos decir que no o negar, rechazar todo ese tipo de acuerdos. Como les decía, pues sí, es una necesidad que tenemos y pues tal vez sí lo estamos viendo muy a la ligera, pero como que no hay muchas opciones de todas maneras. Justamente, pues es el precio que pagamos por ser parte de la sociedad y por seguir, pues aquí al día. Eh, lo comentaba yo, me acuerdo, hace unos años en una clase, que ni aunque te vayas a vivir al cerro, o sea, si quieres ser parte de la sociedad, si tienes que tener una cuenta de banco, si quieres tener acceso a la educación, a menos que vivas en una comuna que todo siga siendo por trueque o crees tu propia moneda y, no sé, hagas una secta en el cerro, está muy complicado que no seamos parte de esto. Sí es como muy complicado pues sí, el no aceptar, por ejemplo, a que te estén vigilando, a que hagan uso de tus datos. Simplemente todos los datos que tiene de nosotros el gobierno, que ya está todo en plataformas digitales y que tienen una seguridad del nabo. Pues son nuestros datos y son datos personales y son datos sensibles y son datos que deberían de ser privados y seguramente están rondando por todos lados. O sea, y es lo que nos ganamos por querer ser un mexicano registrado. Entonces, sí es muy complicado. Ahorita sí es un tema ético y social complicado porque, pues sí, ese es el precio que nosotros pagamos por vivir en sociedad. Pero aquí ya entra en nosotros ponernos del lado crítico y hacer como este reto de decir realmente qué estoy aceptando. O por lo menos en las cosas chiquitas. Yo hace un tiempo daba clases en secundaria y me asustaba mucho ver todo lo que mis alumnos subían a internet. Porque son niños chiquitos, o sea, son menores de edad, están subiendo un montón de cosas a internet. Entre ellos se mandaban un montón de cosas que decía, ¿cómo es posible si supieran realmente que eso es una huella digital que jamás se va a borrar, que jamás se va a borrar, o sea, una vez en internet, siempre en internet. Entonces, o que descargaban cualquier aplicación en su celular y porque tu calculadora tiene acceso a tu micrófono y a la cámara, o sea, explícame, ¿para qué lo necesita? Entonces, sí, como que no nos ponemos a pensar en todo ese tipo de cosas y sobre todo ustedes que están estudiando esto relacionado a datos o que tienen algún contacto con ellos, creo que nos toca a nosotros hacer este reto y decir realmente qué precio estoy pagando y cómo estoy yo tratando los datos de los demás. Bueno, creo que me extendí un poquito en eso, pero bueno, continuamos. Regulación. En México, la verdad, estamos un poquito atrasados en temas de regulación de datos. Son mucho más penados el mal manejo de datos en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, que aquí en México. Y como les comentaba, depende de la empresa con la que estemos trabajando, de dónde provengan los datos y el uso que vayamos a hacer de ellos es el tipo de regulación que aplica. Hay leyes y normativas internacionales que son como las generales y ya hay como más específicas, depende de la zona en la que estemos. Una de las que para mí están mejores redactadas es la GDPR, que es el General Data Protection Regulation,
que es el Reglamento Europeo sobre la Protección de Datos, que este aplica a la Unión Europea en general, y el CCPA, que es el California Consumer Privacy Act, que es la ley de privacidad de consumidores en California, en Estados Unidos. En México, aquí no me voy a meter en temas políticos ni nada, pero han cambiado las leyes en los últimos años y sí se ha desprotegido mucho la protección de los datos. Tenemos lo que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es la ley que regula el tratamiento de los datos personales por parte de empresas y particulares. Es la que aplica y es la que regula, por ejemplo, todas las instituciones que recopilan cualquiera de nuestros datos. Por ejemplo, bancos, call centers, tiendas, demás. Y un organismo del cual se apoyaba la Ley de Protección de Datos Personales era el INAI, que ahorita pues tenemos problemitas con el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este era un organismo autónomo que estaba encargado de garantizar la protección de los datos personales en México, pero ahorita está un poquito agónico. Entonces sí hay que tener cuidado con eso porque pues es parte de nuestras regulaciones mexicanas. Exactamente, el INAI ya no existe. Y era, pues quisieron cambiarlo y hacer sus cosas, pero como tal el INAI ya no existe. Entonces este era el que nos garantizaba, entre comillas, la protección de los datos personales y también el acceso a la información y la transparencia. Entonces, esto para mí fue un retroceso en materia de protección de datos en México. Los desafíos más comunes a los que nos enfrentamos cuando nosotros estamos trabajando con datos son, primero que nada, las amenazas cibernéticas, que me imagino que están pues al tanto de los diferentes ataques que pueden ocurrir y nosotros al tener datos y manejar con datos, pues somos propensos a sufrir ese tipo de ataques. Tenemos que tener una buena resiliencia en cuanto al manejo de datos. Lo que se recomienda es un 3-2-1. Em, ¿Alguna vez han escuchado del 3-2-1 para el almacenamiento de datos? No, ok, va. El 3-2-1 es cuando estamos trabajando con datos importantes, o sea, con datos que sí o sí no podemos exactamente. 3 respaldos, 2 diferentes y uno en físico. Lo que se recomienda son 3 en la nube, 2 en físico en diferentes lugares. Bueno, 2 en servidores locales, 3 en la nube y una copia física. Física en papel. Entonces, ese es el... Para datos así que por nada del mundo podemos perder. Por ejemplo, nosotros en banca internacionalmente relevante que ahí sí no podemos perder ni un 10. Entonces, si es 3-2-1, 3 copias en la nube, 3 en local, 2 en local y uno en físico. Y eso hace que tengamos una mejor resiliencia en caso de que tengamos alguna amenaza cibernética o un ciberataque. La complejidad regulatoria, como ya veíamos con las leyes y regulaciones, pues un mal manejo de datos te puede llevar desde multa hasta cárcel. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a trabajar. Es mantener el cumplimiento de las normativas y de las leyes que nos aplican. Y ver también qué leyes son las que nos aplican. En consideraciones futuras, aquí entra el qué vamos a hacer después con los datos. Cómo es que los vamos a almacenar, cómo es que los vamos a destruir si es de ser necesario, qué vamos a hacer con ellos a futuro. No simplemente puedo recopilar datos a lo loco y luego pues, ay, hay que se queden. No, o sea, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer con ellos. La evolución tecnológica, que es algo con lo que estamos lidiando a diario. Estamos en un avance tecnológico del que nomás no podemos alcanzar y es estarse adaptando a las nuevas tecnologías y las implicaciones que eso tiene para la privacidad de los datos y para la seguridad de los mismos. Y lo que estoy intentando hacer en este momento es la conciencia y educación. Hay que formarnos nosotros y hay que formar a los empleados que tengamos y a las personas que estén a nuestro alrededor sobre la importancia de la ética de los datos y el manejo de los mismos. De nuevo, estamos tratando con empresas, estamos tratando con personas, estamos tratando con datos personales y sensibles. No podemos simplemente tratarlos como si fueran cualquier cosa. O sea, de eso es la seguridad y la integridad de las empresas y de las personas. O sea, tenemos que ser muy conscientes cuando estamos nosotros trabajando con datos.
Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? No, perfecto. Y pues ya por último, que esta es una clase un poquito cortita, es las buenas prácticas en el manejo de datos. Siempre, 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 siempre tenemos que tener un conocimiento explícito informado. Siempre tenemos que tener un permiso explícito de la persona o de la empresa o de quien sea antes de recopilar y usar datos personales. Por eso es tan importante generar nuestros términos y condiciones y avisos de privacidad y tenerlos firmados. O picarle a la cajita y decir sí acepto. Eso es un permiso explícito, es un consentimiento informado. Si no lo tenemos, no podemos trabajar con los datos porque nos metemos en problemas. Y también dentro de esos términos y condiciones y avisos de privacidad hay que explicar claramente el uso que se le va a dar a los datos. Y lo otro es la minimización de los datos. Como les comentaba en la primera clase, únicamente hay que recopilar los datos necesarios. Si yo estoy haciendo una estadística de aprobados y reprobados en una clase, no necesito saber tu número del seguro social. No necesito saber tu edad. No necesito saber tu tipo de sangre. Entonces, únicamente recopilar los datos necesarios para el propósito especificado. Que si, como veíamos en la clase pasada, a lo mejor no elaboré bien mi requerimiento y a lo mejor al final necesitaba más datos de los que recopilé al principio. Pues bueno, ahí ya es otro tema. Estamos hablando de que no elaboré bien un requerimiento y sí, o sea, nos vamos a tener que regresar y recopilar más datos y luego volver a hacer el análisis. Pero no podemos recopilar datos de más o no debemos recopilar datos de más, sobre todo cuando son personales. Porque dos cosas. La primera, son cosas que no necesitamos saber. Y la segunda, el almacenamiento de los datos es más caro, es más complejo y es innecesario. Y luego el asegurar la privacidad y la integridad de los mismos también es mucho más complicado. Mientras mayor variedad y cantidad de datos tengamos, más se nos complica la cosa. Entonces hay que minimizar la recopilación de los datos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Todo bien, perfecto. Déjenme dejar de compartir pantalla. Me gusta darles esta clase en la semana 3 porque a partir de la siguiente semana vamos a empezar a trabajar en su proyecto final y vamos a empezar a trabajar con Power BI. Y como les comenté desde la primera clase, la idea es que sea un proyecto que a ustedes les guste, que les interese. Puede ser datos reales, pueden ser de una empresa, pueden ser de un proyecto en el que ustedes estén trabajando. Y sí necesito que por favor tengan mucho cuidado en el cómo van a manejar esos datos. Si son datos de una empresa, maquíllenlos, enmascárenlos, cámbienlos, algo. O sea, porque no queremos tener problemas después. Ni nosotros como institución, ni ustedes como personas. Bueno, y creo que el tema de privacidad y ética, creo que es todo. Nos quedan 10 minutitos de la clase. Eh, repito, lo de la tarea de la entrega de esta semana. Tienen dos archivos, uno es ventas, el otro es créditos. El ventas es para que se familiaricen con la plataforma. Mi password es 123. No, hombre, cámbielo, por favor. Eso también, aguas con sus passwords, porque luego ahí andan por la red, todos bonitos. Perdón, me distraje. Ok. Ventas y crédito. El de ventas es únicamente para que ustedes se familiaricen con la herramienta de Power BI. ¿Hay alguien aquí que no pueda acceder a Power BI? Pregunta. O que no haya intentado. Yo sí pude acceder a Power BI. Perfecto. Muy bien. No he intentado. Ok. Todo bien. Ok. No he intentado. Va. Sé de clases pasadas que los que tienen Mac
han tenido algunos problemitas con Power BI. No sé por qué. Sí deberían de tener acceso con el correo de la universidad. Pueden usar la aplicación web, no es necesario que descarguen la de escritorio. Funciona mejor la de escritorio en mi parecer, pero pueden usar la web. Tienen acceso con su correo institucional, no debería de costarles absolutamente nada. En caso de que llegaran a tener algún problema, porque sí nos ha pasado que llegan a tener problemas, sobre todo las primeras clases en las que trabajamos con la herramienta, por favor, ayúdenme mandándome mensaje y mandándole mensaje a la maestra Candy para que nos ayuden ahí en sistemas a ver qué podemos hacer. Porque pues realmente yo no hay mucho que pueda hacer por ustedes, porque no puedo moverle nada de sistemas, pero por lo menos para ayudarles a que le den velocidad de ese asunto. Mm, En cuanto a la tarea, ¿cómo te explico la tarea en general? Ok, el proyecto final, que es un proyecto de implementación de Power BI en una empresa, desde la base de datos hasta el reporte. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que hagan su arquitectura, que vamos a verla la siguiente semana, porque esa es la tarea que se entrega después de esta. Entonces, necesito que hagan lo de la arquitectura. Bueno, primero necesito que identifiquen el problema. ¿Qué es lo que se va a cambiar? La arquitectura. ¿Qué problemas solucionan con eso? Plan de implementación y simulación de implementación, cómo se vería en las gráficas y demás. Eso es a grandes rasgos el proyecto final. Vamos a dividirlo en tareas chiquitas que empiezan desde la tarea 4. Empezamos con el diseño de la arquitectura, es identificar una arquitectura existente y proponer una nueva arquitectura para la implementación de BI. ¿Hay un problema si el modelo de datos incluye una tabla de hechos o... No, no hay ningún problema. Con eso está bien. No hay de qué. Y para esta tarea me pueden entregar el archivo de Power BI, pero lo que más me interesa es su análisis. Entonces, si me pueden entregar un documento de Word, PDF o PowerPoint, de preferencia PDF, o sea, si quieren hacer Word o PowerPoint, mándenlo a PDF, que es para mí mucho más sencillo leerlo en la plataforma, es el único que no me da problemas, en el que me expliquen su análisis, su razonamiento y me pongan ahí, por favor, las gráficas que generen en Power BI del archivo de créditos. El de ventas, si quieren hacer un análisis en general, chiquito, no tengo ningún problema, háganlo, les sirve muy bien de ejercicio, pero lo que nos importa en esta tarea es el de créditos, sobre todo. Y ya. Para la tarea, está la de la unidad 3, ya va a estar activo el Turnitin, que les comenté en el grupo en el grupo. Como les decía, no hay ninguna plantilla. Viene un general de introducción, metodología, desarrollo, conclusión, pero no hay plantilla. Les comentaba, ya va a estar activa la herramienta. Yo les voy a seguir calificando, por eso no se preocupen, porque no les va a dar la calificación la herramienta. O sea, la herramienta es únicamente para ver si hay plagio. Entonces yo les voy a seguir calificando como normalmente lo hago. Las tareas de la unidad 1 y 2 ya están calificadas, las que ya entregaron. Si tienen algún comentario, es que hay algún punto de mejora o que pueden volver a entregar su tarea. Si no tienen ningún comentario, es que la tarea está perfecta y no tengo nada que decir al respecto, más que está muy bien. Y pues ya, creo que es todo lo que tenía que decirles el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, algo en lo que les pueda apoyar antes de terminar la clase? Todo bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias. De mi parte sería todo. Detengo ahorita la grabación. Y listo.